Muy buenas noches, que la paz y la gracia del Señor estén con todos. Es bueno y agradable habitar los hermanos en armonía, nos enseñaron el día de ayer, ¿verdad? Así es que yo espero que usted ahí en su casa esté en paz y en armonía con los que están ahí a su alrededor. Esta noche queremos continuar hablando acerca de Dios. Nos vamos a tomar un buen tiempo. Esperamos que cuando el Señor venga nos encuentre estudiando y aprendiendo acerca de Él. Es algo que yo siempre lo he dicho, que creo que a Dios le agrada que sus hijos siempre estén queriendo aprender más acerca de Él. Así es que vamos a orar esta noche para empezar este devocional familiar, que ya tenemos varios meses de estarlo haciendo, así es que y ha sido una gran bendición para todos nosotros. Y le vamos a pedir a Alika que nos introduzca esta noche con una oración. Gracias, Señor, porque nos has dado un día más para que podamos trabajar, estudiar, jugar gracias porque siempre cuando terminamos de estudiar o trabajar nos das el privilegio de poder estar con los hermanos, los hijos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Esta noche vamos a hablar acerca de Dios, de su personalidad un poco. Vamos a hablar también sobre la inteligencia, no en sí a definir qué es cada una de esas cosas, sino a demostrar a través de la palabra esos atributos que tiene Dios, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted me acompañe ahí. Vamos a leer 4 versículos acerca de quién es Él, ¿verdad? Génesis 15:7 y 35:11 del libro de Génesis. Y luego vamos a ir a Éxodo 3:14, 6:2 y 6:6. Yo le voy repitiendo los versículos en la medida que los vayamos leyendo. Vamos a comenzar con Génesis 15:7. No sé si lo tiene Celina para que lo lea. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Ok, fíjese. Está Dios hablando con Abraham y le dice: yo soy Jehová. Entonces, cuando a usted le preguntan: ¿y usted quién es?, ¿qué responde? Si te dicen: ¿quién sos, Alika? Una niña. Una niña, va. Entonces decir: yo soy Alika, una niña, va, hija de fulano de tal y de sutana de tal. Así respondemos, ¿verdad? Entonces ese es Dios. Entonces Dios le dice a Abraham: yo soy Jehová. O sea, le da su nombre Dios y le dice: yo soy ese Dios que se llama Jehová. En Génesis 35:11, se lo voy a leer y Celina me busca Éxodo 3:14. Dice Génesis 35:11: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Oiga, una vez más Dios le está diciendo al hombre: yo soy el Dios omnipotente. O sea, otro nombre de Dios. Dios tiene muchos nombres. Entonces, aquí se está identificando Él quién es. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy.
y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Oiga, es otra. Dice que le dijo primero, yo soy el que soy. ¿De quién es Dios? El que es. Entonces por eso le dice, ¿quién le dirás que te envió? El yo soy. Entonces es otro nombre del Señor, se está identificando Dios. Éxodo 6:2 dice lo siguiente, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Aquí vuelve tal cual le dijo a Abraham el nombre que le dio. Y en el versículo 6, también del capítulo 6, dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. ¿A qué lo quiero llevar con todo esto? A que Dios es un ser personal y no impersonal. Dios no es una fuerza impersonal como muchos lo aseveran. Él no es un ser impersonal ni una fuerza impersonal que mueve un universo sin un propósito. Dios ha hecho todo con un propósito. De hecho, hace tiempo salió un libro que se convirtió en un bestseller del pastor Rick Warren, que se llamaba Una vida con propósito. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito. Si usted recuerda en Génesis, cuando Dios se toma 6 días de la semana para hacer la creación total, en el 6º día dice que Dios hizo al hombre y le dijo, multiplícate, lo bendice, le da señorío, o sea, tiene un propósito cuando hace al hombre. Dios no hace nada por hacerlo así nomás, tiene un propósito. Entonces, Dios mueve un universo, porque el universo está en movimiento, es cambiante, es dinámico, es activo, porque Dios tiene un propósito. En todas las cosas que suceden, que Dios hace, que Dios permite que sucedan, hay un propósito, siempre. Tampoco es un poder caprichoso, ¿no?, que manipula fríamente a la creación, o sea, Dios no tiene títeres. A Dios no le costaría nada ponernos a todos así en un modo en que no pecáramos. Sería para Dios algo tan fácil como chasquear los dedos. Pero Dios no quiere ese tipo de creación, por eso es que Él no es un manipulador como otros piensan, porque no es un Dios egoísta, porque el manipular a una persona es con fines egoístas. ¿Verdad? Por el contrario, la Biblia nos enseña que Dios es un ser personal. Esto quiere decir que Él tiene una personalidad que lo distingue de todo lo demás. Eso sí, como es un ser personal que se distingue de todo lo creado, realmente Él no se parece a nada de lo creado. ¿Por qué? Porque Él es único, en lo más grande. Es el más poderoso, es el que tiene toda la ciencia, todo el conocimiento, todo el poder. Es único Dios, no hay otro como Él. Y entonces eso, pongámoslo de esta manera, lo hace consciente de su propia existencia. Yo creo que está de más decirlo, pero para que vayamos entendiendo, Dios está consciente de su propia existencia. O sea, el que los hombres lo nieguen, el que los hombres no quieran aceptar que Dios existe y digan, no existe, no es el tal, no es esto, no es lo otro, eso ni le quita ni le aumenta a Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe quién es, cómo es, qué hace, qué poder tiene. Y entonces Él está consciente de su propia existencia, tiene un intelecto, así como tiene una voluntad, y es capaz de entablar relación con su creación.
porque fue lo que Dios hizo en el Edén. Tenía una relación con un ser que era tremendamente inferior a él. Pero él se relaciona, y es lo que hace hoy en día con sus hijos. Dios se relaciona con nosotros de muchas maneras, ¿verdad? De muchas formas. Dios mantiene una relación principalmente con sus hijos y con la creación también. Entonces, si Dios está consciente de su propia existencia, estamos diciendo que esa es una característica fundamental de cualquier persona. Yo pienso y creo que usted que me está escuchando, usted sabe que existe, ¿verdad? Por ahí hay un axioma que dice: pienso, luego existo. No recuerdo quién lo dijo, fue un sabio griego, pienso, ¿verdad? Entonces, si estamos conscientes de que existimos, entonces es porque estamos vivos. Entonces, Dios está consciente de su propia existencia, y eso es una de las características fundamentales de su existencia, así como lo es de una persona. ¿Por qué lo digo? Porque otras religiones consideran que sus dioses no son como tales, sino que son fuerzas impersonales. Por ejemplo, el taoísmo. El taoísmo es una religión que la practican los chinos principalmente, porque su origen está ahí en China. Y déjenme leerle un poquito de la definición de taoísmo para tratar de entender esto. Dice: el taoísmo o daoísmo, que literalmente es la enseñanza del camino, es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el Tao. Esto es con el Pinyin, que literalmente es el camino. Entonces, la palabra china Tao o Dao se usa traducida como vía o camino. Entonces, imagínense, esa religión lo que enfatiza es el camino que debe de seguir, busca la gente el camino que debe de ver aquí. Entonces se convierte en su Dios. Es un Dios impersonal, es una fuerza impersonal. El budismo es otra religión en donde dice la definición de budismo, dice que Buda Gautama, que es el Dios, se opone a la creencia que el universo haya sido comenzado mediante el acto de una deidad creadora, negando el apoyo a cualquier punto de vista sobre la creación y estableciendo que las preguntas sobre el origen del mundo no tienen valor alguno. La no adherencia a la noción de una deidad creadora omnipotente o a una primera causa es vista como una distinción clave entre el budismo y otras religiones y filosofías. Tienen un Dios, pero es una fuerza impersonal. Entonces, para nosotros, los cristianos, los que creemos en Jehová, en Yahvé, en el omnipotente, en el omnipresente, en el omnisciente, en el altísimo, en el yo soy, sabemos que Él es una persona, y ya lo hemos visto anteriormente. Y fíjense que se manifiesta en tres personas, porque Dios lo que quiere es hacernos ver su existencia, que conozcamos de su existencia, y se manifiesta como Padre para enseñarnos y mostrarnos la paternidad. Se manifiesta como el Hijo, el Salvador, para hacernos ver que somos, a través de su enseñanza, podemos llegar a ser capaces de llegar a hacer un sacrificio
por el prójimo. Y se manifiesta como el Espíritu Santo para hacernos ver la misericordia, el consuelo que Dios puede dar a sus hijos, ¿no? Entonces, son facetas en la vida, en la manifestación de Dios, ¿no? Entonces, Dios, por eso es que hoy estamos hablando de que es un ser personal, de que tiene una personalidad. Tampoco las otras religiones consideran que esos dioses son esencias que moran en todas las cosas, y a esto se le llama panteísmo. Los griegos practicaban mucho el panteísmo. De hecho, la definición de panteísmo, o la traducción de panteísmo, para que nosotros podamos entender, viene de dos palabras griegas. Una es pan y la otra es teos. Y pan significa todos y teos es Dios. Entonces, para ellos Dios estaba en todos, todos son dioses, ¿verdad? Por eso es que tenían una cantidad de dioses. Por eso es que cuando llega el apóstol Pablo, les dice: veo que ustedes tienen tantos dioses aquí, dice, y veo que tienen un lugar en donde tienen hasta un Dios no conocido. Fíjense, eran tal que tenían hasta un espacio reservado para uno que no conocían, hasta para el desconocido o para un ser desconocido tenían un altar de un Dios. Entonces viene Pablo, que Dios le había dado una sabiduría tremenda, les dice: de este Dios yo sí conozco, les dice, y de este es el que yo vengo a hablarles, porque era el Dios verdadero al que ellos no conocían. Entonces, esto contrasta con el Dios de las Escrituras, con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él sí es una persona real, es una persona consciente de su existencia, que no se compara con nada de lo que existe, visible o invisible. Entonces, el hecho de que Dios esté consciente de su propia existencia se revela claramente en las Escrituras. Y ya lo vimos ahí en esos, no fueron 4, sino que 5 versículos. Yo soy Jehová. Cuando de seguro Abraham le dice: ¿y quién eres tú? Pues, yo soy Jehová, el que te sacó de Ur de los Caldeos y que te va a llevar a una tierra que te va a dar por heredad. Cuando Moisés le dice: ¿y quién le digo que me envía? Diles que el yo soy te envió, porque yo soy el que soy. Le dice a Moisés más adelante: yo soy Jehová. Entonces él está manifestando esa personalidad. Veamos el versículo de Éxodo 3:14, cómo se refiere Dios a sí mismo. Y respondiendo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Cuando Dios quiere darse a conocer, Él dice: yo soy el que soy. O sea, lo que está diciendo Dios es que no hay otro como yo. Yo soy único, soy incomparable. Y pone más adelante, o en otras porciones de la palabra, un nombre de los tantos que Él tiene. Cada uno de los nombres de Dios tiene un significado. Jehová Rafa es sanador, creo que es, si no me equivoco. El Jireh es el proveedor, y así. Entonces, ¿por qué? Porque sus nombres van acordes a sus atributos, a sus acciones, para que podamos identificarlo. Esa palabra, o esas dos palabras, el yo soy, es una declaración poderosa
de que Dios reconoce su propia existencia. Él sabe quién es Él. En Él no hay duda. Y Él sabe que es distinto y único a todo lo creado. Yo soy Jehová. Yo soy tu Salvador. Yo soy... Entonces, fíjense, eso es único. No existe otro Salvador, no existe otro Jehová. La gente, las personas, los hombres se ponen el nombre de Jesús. Pero Jesús ¿cuál es el significado? Emmanuel es Dios con nosotros. Y Yeshua, wow. Déjenme buscarlo. Le prometo tener el significado de Jesús, si no más tarde, la próxima vez que lo veamos. Entonces, las Escrituras nos enseñan que Dios es consciente de su propia existencia. Dios no duda ni vacila en decir quién es Él, ni le da vergüenza decir quién es Él, ni se esconde tras imágenes, ni tras figuras para decir quién es Él. Pero también las Escrituras nos enseñan acerca de su individualidad. O sea, que Dios es único, es uno, individual. Dios no tiene divisiones, no se puede dividir. Cuando uno estudia la numerología, cada número tiene un significado y el número 1 le corresponde a Dios. ¿Por qué? Porque el número 1 es indivisible. Entonces, Dios declara acerca de su propia y única existencia, separada de toda la creación. Y veamos qué es lo que declara Él acerca de esto, de su propia y única existencia. Jesús es Salvador. Jesús es Salvador, ¿verdad? Eso significa, ¿no? Y Cristo es el Mesías. Y Cristo es el Mesías. Entonces, cuando es el Señor Jesucristo, es el Mesías Salvador. Por eso es que los judíos no lo pudieron ver como Mesías, porque el Mesías es alguien que no puede morir, y Jesús sí podía morir. Entonces, cuando Él resucita, entonces deja de ser Jesús y se convierte en el Señor Jesucristo, el Mesías Salvador, porque Jesús es el Salvador. Entonces, cuando la gente adopta ese nombre de Jesús, simple y sencillamente es una adopción del nombre, porque nadie más que Él puede salvar. Entonces es único. No estoy diciendo que no se llame así o que no se ponga el nombre, ¿verdad? No me lo vaya a tomar a mal, ¿verdad? No vaya a decir, el pastor de Maranata Santa Ana dijo que es una herejía ponerse el nombre de Jesús. No, no es cierto, ¿va? O sea, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriéndolo llevar es que el nombre de Jesús significa Salvador, ¿verdad? Y entonces eso lo vuelve único a Él. Solo Él salva, nadie más. Ok, veamos qué dice Isaías 45:21. Dice la palabra del Señor lo siguiente: proclamad y hacerlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Oiga, el Señor está hablándole al pueblo a través del profeta Isaías. Y entonces le está diciendo, solo yo he hecho oír desde el principio y he dicho desde entonces estas cosas. Nadie más. Como le dijo a Job, ¿dónde estabas cuando yo hacía tal cosa o de esto? ¿O quién tiene la mente de Dios para aconsejarlo? A eso se está refiriendo Dios. Y sigue diciendo aquí en el versículo 21 del capítulo 45 de Isaías: y no hay más Dios que yo. Oiga, o sea,
Dios está diciendo, no existe otro Dios. O sea, los hombres pueden inventar todos los dioses que quieran. ¿Se recuerda usted del pasaje cuando el profeta hace descender fuego? Porque los adoradores de Baal decían, y el pueblo había caído en ese engaño y estaban siguiendo otro Dios. Y entonces el profeta los confronta y les dice, bueno, ahora que he pasado a filo de espada, Dios a través de mi persona ha pasado a filo de espada a todos estos, ¿en quién van a creer? Pues, ¿en los Baales o en el Dios verdadero? Y entonces todos reconocieron que Dios es Dios. Y entonces dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Entonces aquí hay dos cosas interesantes. No hay más Dios que Él. Y eso no tiene mayor explicación, hermano. O sea, no existe otro como Él, pues. De hecho, el profeta hasta se reía, le gritaba, sáquense sangre, grítenle más, tal vez está dormido. ¿Ah? Están dormidos sus dioses, despiértenlos, hagan bulla, que esto y lo otro, va. Y nada, que se despertaron. ¿Por qué no se despertaron? Porque no existían. Cuando el pueblo se hizo su idolito allá, que Moisés estaba recibiendo las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Se pusieron a danzar y todo, y Dios mandó un solo rayo y destruyó el ídolo. ¿Por qué? Porque nadie puede con él. Y la otra cosa que dice, la otra aseveración que dice este versículo es que no hay ningún otro fuera de él. Oiga, fuera de Dios no existe otro Dios, no hay otro Dios. Como les repito, las otras religiones podrán tener sus dioses y están en el derecho, en la libertad de tenerlos. No nos vamos a pelear con ellos porque no nos mandaron a eso. Pero la verdad está en la Biblia. Veamos otro versículo, siempre ahí en Isaías, capítulo 40, versículo 25, y vamos a ver otras dos aseveraciones. Dice Isaías 40, 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿Habrá algo a lo que podamos comparar a Dios? ¿O habrá alguien que se pueda comparar a Dios? No. Dios es Dios. Yo soy el que soy, dice él. Y yo le agregaría esto. Yo soy el que soy y no me parezco a nadie. Así dice Dios. Y la otra cosa es que dice, ¿a quién le podemos hacer semejante? A nadie. No hay semejanza de Dios. Por eso es que veíamos la vez anterior que cuando tratamos de hacer una pintura, una escultura, una imagen de Dios, entonces estamos rebajando a Dios, estamos distorsionando la imagen del Dios poderoso, porque nunca nadie ha visto a Dios. Y como yo le decía, ¿verdad? Y se lo repito, todos esos retratos de Jesús, si usted los examina, si usted se pone a pensar, ninguno se parece, porque cada artista le puso su propia imaginación. Entonces, dígame cuál de todos esos es Jesús, pues. Pero ahí está la gente idolatrando, adorando esas imágenes, esas pinturas, esas esculturas. Lamentablemente así está el mundo. Entonces, cada una de estas declaraciones, de estas 4 declaraciones, comprueba que Dios es una persona distinta e independiente de todas las demás personas y cosas creadas, visibles o invisibles. Nos vamos a quedar aquí esta noche. Mañana vamos a hablar acerca de que Dios, el próximo lunes, porque mañana
vienen otros hermanos a compartir igual que el sábado. Entonces yo tengo asignado los días lunes y jueves, yo le voy a estar compartiendo. Quiero aclararle esto, no es que yo no quiera compartir, créame que todo este tiempo a mí me ha servido, he crecido, he experimentado, he aprendido, he adquirido conocimiento, me he sentido más que bien haciéndolo, pero también he entendido que tengo que capacitar, esa es la función que Dios ha puesto en mi persona como maestro y pastor, para que otros que vienen tras de mí puedan desarrollarse, porque en un momento dado de mi vida yo voy a tener que retirarme, ya sea que me retire a descansar en un sillón o me retire a descansar allá en el seno de Abraham, esperando el día en que el Señor me levante de ese sueño, ¿verdad? Así es que hoy termino yo haciendo una pequeña oración esta noche y agradeciéndole definitivamente que me haya permitido estar con ustedes esta noche, dándole gracias a Dios por todo y pidiéndole a Él que nos guarde, nos proteja, nos libre de todo mal, que guarde a todos aquellos que están batallando en sus lechos de enfermedad, la que sea, aquellas personas que están en un peligro inminente porque están peleando contra un virus, tratando de mantener con vida a los demás, ¿verdad? Pedimos hoy a Dios por cada uno de ellos y agradecemos a Dios porque nos ha dado un día más de vida y que esta noche Dios nos dé el descanso que necesitan nuestros cuerpos para que mañana podamos levantarnos con nuevos brillos, nuevos ánimos, nuevas fuerzas para seguir adelante y siendo cada día más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que la paz y la gracia del Señor les llenen a todos. Bendiciones.